Pues nada, comenzamos la sesión de WIE en el IE Cubo Day. Vamos a hablar un poco de mujeres en ingeniería y también vamos a particularizar algo sobre el COVID y cómo estamos viviendo esta situación. Vamos a presentarnos una a una y ya después pondremos unas transparencias pequeñitas antes de empezar a hablar sobre temas más interesantes. Yo soy Irene Fondón, soy profesora titular de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y pues ahora soy presidenta del Women in Engineering en España. Y por eso estamos intentando organizar eventos y mejorar el papel de la mujer y sobre todo fomentar las vocaciones en las niñas. Si queréis podéis continuar vosotras presentando. ¿Empezamos con las transparencias o directamente? Sí, sí, creo que nos tienes que Vale, pasar tú. no, pues espérate, entonces si vamos a poner las transparencias, yo pongo mías también, que tengo unas cuantas. Claro. Vale, perfecto. Pues entonces os voy a compartir la pantalla, que he preparado una pequeña presentación. Yo realmente lo más importante que hay que saber de mí es que soy súper friki, soy teleco y como buena teleco soy muy friki. Me encantan los videojuegos, me encantan todo el tema de Harry Potter, juegos de mesa también. Entonces, pues es algo muy característico mío. ¿Y cómo me dio por estudiar teleco? Bueno, pues realmente lo cogí de pura casualidad. Yo nací en Cádiz y fui a un colegio en el que me enseñaron pues muchísimas materias, pero las que más me gustaban eran las de ciencia, matemática, física, y entonces me decidí a hacer alguna carrera que fuera más en ese sentido, pero realmente podía haber hecho teleco como podía haber hecho cualquier otra. En el cole era una niña totalmente normal, aunque siempre me ponían de árbol en el Belén cuando yo quería ser flor, pero no era especialmente rarita, como a lo mejor se puede pensar. Estaba súper feliz, muy integrada y muy contenta. Y las niñas de mi clase, pues cada una fue eligiendo su camino. ¿Por qué cogí después Teleco y me fui a la Universidad de Sevilla? Pues realmente fue porque era la carrera que más nota pedía. Y en ese momento yo que estaba buscando retos. Yo quería superarme y quería hacer lo que fuera más difícil. Si ahora mismo a lo mejor eligiera carrera, cogería otra de las que más nota de corte tenía. Estudiando la carrera y sobre todo haciendo el trabajo fin de grado fue cuando ya descubrí la vocación de las telecomunicaciones, sobre todo el procesamiento de imagen y sí, al terminar la vocación docente e investigadora. Eso para mí ha sido fundamental y la verdad que me entusiasma, es algo que le da sentido completamente a mi trabajo. Voy todos los días súper feliz porque podemos aplicar cosas que eran puramente teóricas a temas que son prácticos. Yo trabajo en el departamento de teoría de la señal y por eso estudio las imágenes, porque las imágenes realmente son señales. Entonces les aplicamos estas señales, les hacemos procesamiento, les hacemos muchísimas técnicas para sacar diferente información de imágenes, como por ejemplo puede ser pues imágenes de cuadros, como en este caso la colaboración con el Museo del Prado, para contar el número de hilos por centímetro cuadrado, o también se puede aplicar a imágenes histológicas de cáncer de mama, donde intentamos, junto con una auxiliadora que está en mi grupo de investigación, intentamos detectar pues diferentes grados de cáncer de mama, enfermedades de retina, donde detectamos el disco óptico. Es decir, tenemos una serie de aplicaciones prácticas que son súper chulas y nos hacen conocer a mucha gente muy interesante. Hipocampo, síndrome de Down, envejecimiento celular con otras universidades y ahora ya estamos entrando en un nuevo campo de generación de realidad virtual y entornos virtuales para intentar interpretar las emociones que tienen los usuarios y después poderlas compensar de alguna manera. Pues todo esto además, ya os digo que me encanta y que lo hacemos en un equipo que formamos en el departamento, mis referentes, mis compañeros, mis alumnas, todos juntos, pues vamos aportando en ese sentido. Así que yo creo que con esto me conocéis un poquito más. Lo que puedo hacer ahora es pasar el papel de presentadora. A ver a quién se lo paso. A Usi, que es la primera que he visto.
Además, nosotras dos, como somos compañeras, pues también nuestra investigación está muy relacionada. Creo que ya puedes, Usi. Muy bien, pues empieza a compartir. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y buenas tardes a todos. Vale, ya se está presentando, ¿no? No, se ve en pequeñito. En pequeño. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues como Irene ha comentado, somos compañeras de departamento. Yo también soy profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y mi camino fue un poco diferente al de Irene, pero bueno, hemos llegado al mismo sitio. Yo soy la segunda de 4 hermanos y bueno, en mi familia no hay ningún tipo de referente de ingeniería, ni masculino ni femenino. Y en principio, pues nada hacía presagiar que yo acabara siendo ingeniera. Lo que sí tenía claro mis padres es que yo debería de hacer lo que a mí me gustara y yo lo que yo quisiera y que no tuviera miedo de enfrentarme a ningún reto imposible. Y bueno, de niña yo sí era la flor. De hecho, había muchos trigos y 2 flores y a mí me cogieron de flor. Era muy extrovertida y hacía de todo, ¿vale? Hacía baile sevillana, hacía ballet clásico, tocaba el piano, iba a coro, jugaba al tenis. Es decir, no tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la diversión. Pero al igual que Irene, mi pasión eran las matemáticas y la física. Y no era solo conocerlas, sino utilizarlas. A mí lo que me gustaba era resolver problemas. Conocer las herramientas, pero sobre todo resolver problemas. Y bueno, desde pequeña pues no tenía referentes de ingeniería, pero sí me gustaban ya ciertos aspectos de la ingeniería. Mi primer libro de robótica fue El duende y el robot, era mi libro preferido y había un robot que hacía cosas maravillosas y me encantaba. Y bueno, cuando pasé ya al instituto, pues tampoco tenía claro que quería estudiar ingeniería. De hecho, no fue hasta cuando tuve que redactar la hoja de petición de carreras hasta que me decidí por ingeniería, porque no tenía muy claro si una ingeniería o una carrera de ciencia o biología, es decir, me gustaba todo. Al final decidí ingeniería por la aplicación, porque a mí lo que me gustaba era resolver problemas, pero tampoco sabía qué tipo de ingeniería estudiar. ¿Por qué cogí Teleco? Bueno, pues básicamente por lo mismo que Irene, tenía una nota alta, podía y vi que era un reto difícil y me lancé. Bueno, ya cuando entré dentro de la carrera, los primeros daños colaterales fueron las gafas, ¿vale? Creo, en mi familia no hay nadie con gafas, pero a mí me pusieron gafas cuando llevaba 5 o 6 meses de carrera, pues se ve que ya necesitaba enfocar mucho más la vista. Y bueno, fue una carrera difícil, pero bueno, lo conseguí. Lo conseguí relativamente en un tiempo más o menos adecuado y fue un día muy especial y me puse súper contenta. ¿Y qué hacer luego? Bueno, pues durante la carrera no tenía nada claro qué es lo que quería hacer, si un máster, es investigar, pero bueno, surgió una oportunidad de hacer de una beca predoctoral en un departamento que se llama de Fisiología Médica y Biofísica en la Facultad de Medicina. Y me lancé. Era la primera ingeniera que había en ese departamento y bueno, yo salí de una carrera de ingeniería donde las mujeres éramos muy pocas. Yo estudié automática y robótica finalmente. En la especialidad de robótica, la única mujer que había era yo. El resto de mis compañeros pues eran todos hombres. Y me fui de una carrera donde estaba yo sola, rodeada de hombres, a irme a un departamento donde volví a estar sola, rodeada de hombres. Bueno, para mí no supuso obviamente ningún problema, siempre he tenido muy buena relación con todos mis compañeros, pero bueno, me resultó curioso que también en otros ámbitos tampoco es que se viera mucha presencia, a pesar de que estamos hablando de un ámbito de biología y de medicina, que supuestamente está más nivelada la proporción. Y bueno, estuve en ese departamento durante 3 años hasta que surgió una oportunidad de volver a la escuela y volví. Y ahí es donde me he desarrollado, donde he realizado la tesis doctoral y donde actualmente trabajo.
en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Tengo que decir que en este departamento hay una alta presencia de mujeres, estamos en un 35% del profesorado. La media en España ronda los 17% en el área de conocimiento nuestro, de tecnología de la información. Y bueno, realmente me encanta lo que hago. Finalmente no me he dedicado a la robótica, trabajo en procesado de señales de audio y de imágenes con Irene. Y bueno, esa es mi pequeña historia vital. Básicamente podría haber escogido cualquier otra ingeniería y hubiera sido igual de feliz porque me gusta cualquier ámbito y en fin. Tengo 2 hijas y no sé si alguna de ellas será ingeniera, pero yo, al igual que mis padres, le diré que no tengan miedo a nada, que nada es imposible y que pueden lograr todo lo que se propongan. Y bueno, le voy a pasar a Sara la ruleta. Ah, vale. Había perdido el vídeo. Ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues en mi caso, la pregunta de ¿qué quieres ser de mayor?, ¿no? Que creo que es la típica pregunta que cada vez que conoces a niños es como ¿y tú qué quieres ser de mayor?, ¿no? Pues bueno, pues yo la contestaba con muchas opciones y muchas posibilidades. Normalmente, al principio de mi existencia, lo normal es que quieras ser princesa. Cuando eres niña todo es como Disney y demás, pero yo era la típica princesa guerrera, ¿vale? Yo no quería nunca ser la típica princesa que me solucionase, que me viniese el príncipe azul. Yo siempre le decía a mi madre, yo quiero ser la princesa que va en el caballo, ¿vale? Y entonces mi madre decía, bueno, me parece muy bien. Tú, pues con lo mismo le decía, no, sí, sé lo que quieras ser y disfruta del camino, ¿vale? Luego también tuve una época en la que quería ser jardinera, pero claro, mis pobres padres veían que yo cada vez que tenía una flor se me moría y entonces los pobres no me querían quitar la ilusión, pero me decían, a lo mejor tienes que buscar otra cosa que se te dé un poquito mejor. Ellos insistían, me daban plantas, me daban por todos los sitios cosas, pero nada, no había manera. Yo llegaba a mí una planta y a los 2 días estaba la pobre un poquito pocha. Ha seguido así, no tengo mano para las plantas, con lo cual hice bien en no ser jardinera de profesión. Hubo un momento en el que yo empecé a pensar ya en grandes cosas. Yo siempre en mi casa nos decían a todos, somos 4 hermanos también y yo también soy la segunda, y siempre me decían que pensásemos en grande, que la vida ya nos pondría las trabas, pero que podíamos ser lo que quisiésemos ser. Y entonces yo decidí que, bueno, pues iba a ser astronauta. En un momento de mi vida yo decía, yo voy a ser astronauta. Y claro, aquí nos encontramos otra vez con la realidad, y es que yo me mareo nada más subirme a un coche. Entonces mis padres decían, esta cómo se va a subir a un cohete, pero bueno, no la vamos a decir nada, ya por ella misma, ¿no? Entonces, bueno, tuve muchos años en los que yo decía, pues sí, yo quiero ser astronauta, yo me voy a ir a la NASA y voy a subirme en el primer cohete que haya, porque además siempre que se habla de astronautas, pues se habla de hombres, y yo decía, pues yo voy a ser mujer y voy a subir en un cohete, ¿no? Se me fue pasando un poco las cosas y fue aterrizando un poco más. Y puesto que mi padre es arquitecto, yo decía, pues a lo mejor quiero ser astronauta y arquitecto. Ya no lo tenía muy claro, ¿vale? Ahora ya me gustaba de todo. O sea, era como un poquito un mix. Pero ¿qué pasó? Que con unos 12 años mi padre compró un ordenador, ¿de acuerdo? Para su estudio de arquitectura. Era el típico ordenador que hoy en día, claro, lo ven los jóvenes y dicen, madre mía, qué pedazo de armatraste, que tenía unos disquetes enormes y ocupaba toda una habitación del estudio de arquitectura de mi padre. O sea, tenía cintas, tenía disquetes, tenía un montón de cosas y una pantallita muy pequeña en la que yo veía procesarse un montón de información para que mi padre pudiese hacer los planos. A lo mejor un plano pequeñito tardaban en hacerse pues 5 o 6 días, una semana, lo ponías a funcionar y aquello iba y te lo hacía una especie de render no tan estupendo como los que hay ahora, pero sí, ellos te hacían sus cálculos y sus cosas. Y a mí me entusiasmaba, sobre todo, ver una pantalla como la que veis en la presentación, que era un juego que se llama Pong, que eran 2 cuadraditos y una pelota que iba de un lado para otro. Ese era el juego maravilloso del superordenador que habíamos comprado que ocupaba una habitación.
Entonces yo me pasaba horas mirando ese juego, jugando a ese juego, mirando el ordenador cómo hacía cosas y yo decía, el caso es que yo quiero hacer algo que explique por qué este ordenador tan grande y tan así potente puede hacer cosas como el crear un juego de este y que yo le dé a una tecla y acto seguido haga cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con 12 años yo sí que tenía claro que quería hacer algo relacionado con los ordenadores, con la informática. Por aquellas no existía internet, no existía, vamos, no existía nada de lo que hoy conocemos y ha evolucionado muchísimo, pero conseguí hacer una ingeniería informática. Sí que es cierto que aunque acabé la ingeniería superior en la Universidad de León, yo empecé en Valladolid con una ingeniería técnica que por aquellas se separaban en gestión y en sistemas, ¿vale? Los de sistemas eran los que cacharreaban, o bueno, todavía no sé si sigue existiendo esa, esa división, pero eran los que se metían con los cables, los que investigaban un poco por dentro cómo era el dispositivo. Y yo decidí que yo quería hacer eso, que yo quería investigar lo que había dentro. Y me acuerdo, es una anécdota curiosa que yo siempre cuento en este tipo de foros, y es que cuando yo llegué el primer día a mi facultad de informática de sistemas, a la Politécnica de Valladolid, me encontré con una clase de 200 personas y yo era la única chica. Y según entro yo, pues vestida con mis tacones, mis faldas, mi chaquetita toda divina, lo primero que me dicen es, perdona, te has equivocado de puerta. Las chicas van a la de gestión que está en la puerta de al lado. Y era como, no, yo soy de sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues me senté allí y al final resultó que ese primer día no había, pero que después de 200 personas, pues había 4 chicas en total. Era algo que yo vivía con expectación porque yo venía de un colegio de monjas, todo chicas, entonces era como que era un contraste muy grande, pero sí que me he dado cuenta con el paso del tiempo que es una situación más o menos normal, ¿vale? En la que ya daba igual que fuese ingeniería de sistemas, que bueno, pues informática de sistemas sí que es cierto que tenía menos chicas, la de gestión tenía más y eran 10, o sea, tampoco es que fuese aquello una locura de chicas. Entonces, yo sí que me daba cuenta de que muchas veces las trabas nos las poníamos nosotras mismas, porque cuando hablabas con otra gente y le decías, yo voy a hacer informática, y decían, no, pues yo me hubiese gustado hacer eso. ¿Por qué no lo hiciste? Porque pensé que no podía, ¿vale? Entonces, el pensé que no podía y muchas veces nosotras mismas somos las que nos ponemos nuestras propias barreras. Entonces, yo a lo largo de mi carrera, pues he sido muchas cosas. Dentro de la informática, he estado desarrollando software, haciendo programas que hiciesen cosas para diferentes empresas en diferentes situaciones, pero he desarrollado software. He ido evolucionando y entré en el mundo de la consultoría. Ya no desarrollaba, ya desarrollaban otros, pero yo atendía pues, a clientes de manera tecnológica, veíamos lo que se podía hacer, lo que no. Era un poquito a un nivel y hacía otro tipo de cosas, siempre relacionadas con las tecnologías, pero ya no estaba yo, pues, como se dice vulgarmente, picando código, ¿de acuerdo? Sino que era más pues, atender las necesidades del cliente, saber lo que quería e implementarlo por el equipo de desarrollo. Después de esa etapa de consultoría llegó mi etapa de ciberseguridad en la que estoy actualmente desde hace 14 años, en el que, bueno, poco a poco, pues ahora mismo estoy trabajando en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Era algo que si yo echo la vista atrás cuando yo empecé informática ni siquiera se me hubiese ocurrido, vamos, de hecho cuando yo empecé en lo que ahora ya es INCIBE, pero antiguamente era el Instituto Nacional de Telecomunicación y de Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, la parte de ciberseguridad era muy residual. Simplemente nos dedicábamos a pintar un mapa en colores en función del número de virus que detectaban unas ondas, ¿vale? Eso era toda la ciberseguridad que había hace pues, 14 años. Claro, obviamente lo vemos ahora y ha cambiado muchísimo. Ahora mismo todo está en el ciberespacio, estamos hiperconectados, hay más de 50 billones de dispositivos conectados a Internet de todo tipo de usos, ya no solamente ordenadores, tablets y demás, sino que, bueno, pues todos los aparatos electrónicos casi que llevamos encima, zapatillas de deporte, los relojes, los cascos, o sea, todo se conecta casi, somos medio androides conectados a Internet todo el día, un montón de aparatos que tenemos en casa. Entonces, la ciberseguridad ha tomado en estos 10 últimos años una trascendencia que hace que, bueno, pues que sea pues uno de los sectores con más probabilidad de promociones en un futuro, ¿vale? Con muchísima perspectiva.
Pero como soy una mente inquieta, a mí esto no me basta. Entonces, bueno, pues dentro de INCIBE además soy cibercooperante, que es una especie de ONG de voluntariados, de gente que vamos yendo por los colegios y los centros escolares de manera pues un poco altruista, dando formaciones a los padres y a los menores de qué es esto de la ciberseguridad y cómo puedo utilizar de manera responsable las tecnologías, ¿de acuerdo? De Internet. Y yo me he seguido formando, o sea, lo que yo tengo claro es que en una carrera con una ingeniería y sobre todo con las carreras de STEM y demás, son muy cambiantes, ¿vale? Seguro que todas mis compañeras estarán de acuerdo en que lo que sabes de ayer ya mañana ya no te vale y tienes que seguir formándote y tienes que seguir realizando formaciones complementarias. En mi caso he hecho formaciones de gestión de proyectos y de cosas, pero también tengo un montón de certificaciones en materia de ciberseguridad porque consideramos que, bueno, pues que es que tienes que seguir aprendiendo, tienes que estar al día con todas las nuevas tecnologías. Y otra parte que me apasiona bastante es el fomento de la presencia femenina precisamente en las disciplinas STEM. A día de hoy, pues las disciplinas STEM, pese a que son el futuro, están ahí, o sea, ahora mismo ya es una realidad que van a ser las profesiones del futuro, van a estar orientadas muchísimas de ellas a STEM. Siguen bajando las matriculaciones en estudios STEM, tanto a nivel masculino como femenino, pero especialmente preocupante es el nivel femenino. Es decir, si nos estamos dejando a la mitad de la población fuera de las nuevas tecnologías y de las nuevas habilidades que se van a desarrollar y de las nuevas carreras, vamos a tener un problema. De ahí que sea tan importante este tipo de eventos en el que animan a las jóvenes y a las mujeres de hoy a formarse y a hacer temas que sean los empleos del mañana, porque si no nos vamos a quedar fuera y vamos a estar en una posición que no nos favorece. Entonces, bueno, pues yo también pues soy voluntaria y en diferentes iniciativas que potencian la presencia femenina en general, que puedas hacer lo que tú quieras, sea un STEM o no, pero si es en STEM, pues en nuestra parte mucho mejor. Y, por supuesto, iniciativas tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo One for Cyber, que es europeo, que potencian la presencia femenina en el área de ciberseguridad. Que si ya en STEM es baja, en ciberseguridad ya ni os cuento lo baja que es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son iniciativas que yo creo que son interesantes y que yo solamente pues me quedaría con la frase que dijo Ausi al final de su ponencia. No tengamos miedo a nada, porque muchas veces las barreras nos las ponemos nosotras mismas y es muy importante y muy interesante el poder ver cuáles son nuestras limitaciones reales y superarlas, ¿de acuerdo? O sea, nada es imposible si no lo intentamos. Entonces, bueno, pues yo he acabado la presentación, voy a dejar aquí de compartir, ¿de acuerdo? Y le voy a pasar el rol a Irene de presentadora para que podamos empezar, si queréis, con el debate. Estás en mute, Irene. Que nos queda Silvia por presentar. Ay, perdona, perdona, Silvia, te paso... Me he emocionado. Ah, pues Irene, ahora lo tienes tú. ¿Soy yo? Vale, un momento. Sí, perdona. Vale, vale. Hay que presentar. Bien. Ya estoy. Vale, voy allá. Vale. Pues empiezo. Ay, demasiado rápido. Bien, yo comparto muchas de las vivencias que han ido comentando mis compañeras. La verdad es que a mí, pues eso, también me gustaban de pequeña las matemáticas y la verdad es que lo que yo ahora mirando hacia atrás pienso es que yo ya era ingeniera. Lo que pasa es que no sabía que lo que quería ser era ingeniera. A mí, como Ausi, me gustaba mucho resolver problemas, me gustaban las matemáticas, después de más mayor la física me encantaba, pero yo lo que por encima de todo me encantaba era resolver problemas. También es verdad que soy un poco así defensora de causas perdidas y yo creo que iba todo muy relacionado. Pero como mis compañeras, bueno, pues tampoco sabía qué estudiar, ¿no? Y cuando tuve que entrar a la universidad, pues no tenía claro qué titulación elegir. La verdad es que entonces no había tanta información como hay ahora, no se iba a los institutos a contar a los chicos y a las chicas qué opciones tenían y fue un amigo de la familia quien me aconsejó, me habló de la ingeniería informática
porque si no también os digo que yo iba para Teleco. Y bien, como mis compañeras también, pues me encontré con una titulación que me apasionó. Desde el primer momento me encantó aquello de programar, para mí era lo que había estado esperando toda mi vida y también compartí esa falta de compañeras. En esta foto, esto es el acto de graduación. Yo soy la que está aquí en el medio y la otra mujer que aparece en la foto era, bueno, de la dirección de entonces de la Facultad de Física donde se impartía la docencia de Ingeniería Informática. Tuve, yo creo que la suerte de formar parte de la primera promoción de ingenieros e ingenieras informáticos de la Universidad de Valencia y bueno, además se dio la casualidad que ahí en el primer año acabamos 3 chicas y ninguna pudo venir. Entonces éramos alguna más, pero muy poquitas, ¿no? Y veis que ese día estaba yo sola. Cuando terminé la titulación, pues tampoco tenía demasiado claro, pero empecé a ver que la cosa de la realidad virtual, conforme fui avanzando en la titulación, a mí me gustaba. Y pasé los primeros años investigando y trabajando sobre aplicaciones de realidad virtual. Y de hecho lo que hice fue un montón, pero un montón de simuladores de todo tipo. Hicimos simuladores de conducción, de coche, de tranvía, pero también de grúas portuarias, de lanchas motoras y de cualquier cosa casi que se os pueda pasar por la cabeza. Pero bueno, poco a poco pues va avanzando la trayectoria y saqué una plaza como profesora y bueno, fueron pasando, como os decía, los años y tuve a mi hijo Martín. Y me pasó una cosa que nos pasa mucho a quienes decidimos tener una carrera universitaria como docentes, y es que es una carrera de obstáculos, pero de obstáculos especialmente complicados para las mujeres. Y al final, pues se trata de elegir. Y claro, ¿cómo no le iba a elegir a él? Si ya habéis visto qué cosita más bonita. Era imposible no querer pasar tiempo con él. Entonces, bueno, tuve la suerte de que, bueno, pues a pesar de que la carrera es complicada, sí que te permite pues hacer un parón, que otras profesiones no te permiten y que tendría que haber perdido el trabajo, ¿no? Entonces pude dedicarle tiempo aquí a mi pequeño Martín a riesgo de que ese equilibrio hiciera que, bueno, no pude avanzar del mismo modo en mi carrera como investigadora, pero bueno, valió la pena y estoy contenta de ello, ¿no? Cuando Martín se hizo ya un poco mayor, yo retomé poco a poco esa actividad y en 2015 me lancé a la aventura de presentarme a la dirección del departamento de informática. Y aunque aquí en la foto salimos un montón de chicas porque adrede nos pusimos en primera fila, pues somos muy poquitas, como en casi todos los departamentos de informática de España y del mundo, ¿no? Somos muy pocas mujeres. Dio también la casualidad pues que fui la primera mujer directora del departamento de informática, ¿no? Lo cual tampoco era raro porque el departamento era relativamente nuevo y antes dependíamos de la Facultad de Física, como os decía, y esto ya, el edificio es en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, pero bueno, fue un paso más en mi trabajo y ese trabajo pasó poco a poco, esa investigación inicial que os decía en realidad virtual, pues al tener más clases, al venir la maternidad, claro, había que cambiar, ¿no? Porque no daba para todo al mismo tiempo. Entonces yo soy profesora de Ingeniería del Software, que por cierto es una materia que a mí me encanta, no compartida por muchos de mis compañeros y compañeras, pero yo la verdad es que la disfruto, ¿no? Y bueno, con Ingeniería del Software lo que hacemos un poco es, pues yo siempre digo que como los arquitectos, ¿no? Que lo que hacemos es planos para poder hacer un software mejor.
pero a mí había una cosa que me apasionaba y que me importaba mucho también, y estaba relacionada con esas pocas mujeres que había encontrado a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Entonces quería unir esa parte, es decir, ¿por qué somos pocas mujeres? Y cómo hacer para que seamos más, ¿no? Entonces ahora mi línea de trabajo se centra precisamente en el desarrollo de software para la diversidad, es decir, para que tengamos software que tenga en cuenta a las mujeres y que sea diseñado por mujeres. Y las imágenes esas que os he puesto ahí son dos ejemplos claros de que eso no ocurre hoy en día. El primero está relacionado con el reconocimiento de voz. Todos los sistemas de reconocimiento de voz reconocen mucho peor a la voz de una mujer que la de un hombre. De hecho, la primera demo que hubo así de un sistema de reconocimiento de voz falló estrepitosamente porque como el equipo solo estaba formado por hombres, no lo habían probado con ninguna mujer. Y el día de la presentación mundial lo probaron con una mujer y falló. Y la de abajo es un joystick. Ese es el primer joystick en todo el tiempo que llevan existiendo los videojuegos diseñado para que funcione tanto de manera adecuada para las manos de las mujeres como de los hombres. La distancia, a ver que se vea mi mano, del pulgar al índice es bastante más pequeña en las mujeres y eso hace que en los mandos, si son muy grandes, no lleguemos bien a los botones. Y desgraciadamente fue el año pasado cuando se diseñó el primer mando que tuvo en cuenta esto, ¿no? Entonces, claro, la situación es complicada y sí que es verdad que, como comentaban mis compañeras, pues a veces nosotras nos ponemos límites. Bueno, esos límites que parece que nos los ponemos nosotras porque no nos creemos lo suficientemente buenas, no son por algo casual, sino porque recibimos una serie de estereotipos, de información, de mensajes desde que somos muy pequeñitas que nos hacen pensar eso. Y bueno, pues en esa línea actualmente, además de ser profesora e investigadora, pues soy la responsable de todo lo que es el área STEM relacionada con género dentro del Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad y Sostenibilidad de la universidad. También coordino un proyecto que se llama Girls for STEM y que si tenéis un rato os animo a entrar y conocerlo, que está dirigido precisamente al fomento de las vocaciones STEM, en particular entre las niñas, pero tanto para niñas como para niños. Y bueno, pues no me canso en el trabajo en esa línea. Ahora soy la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género que la Universidad de Valencia ha firmado con la Generalitat Valenciana, pues para que no solo sea el ámbito de los niños y niñas los que tengan acceso a la tecnología, sino todas las mujeres que seguimos teniendo un acceso mucho más minoritario. Y además, pues formo parte del Colegio de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, de la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática y de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Eso es lo que me queda libre después de compartir con mi familia y con mis amigos. Y el futuro, pues cuando a mí me preguntan por el futuro, siempre animo a decir, bueno, pues ¿y por qué no lo descubrimos juntos y juntas, ¿no? Entonces, pues eso mismo me gustaría transmitirle a todas las niñas y niños y chicas que se puedan plantear qué va a ser de su futuro. Y nada, dejo ya, a ver. Muy bien, no hace falta que pases lo de presentar, Vale. porque como ya no tenemos que presentar más, da igual. Bueno, chicas, muchísimas gracias por las diapositivas, ahora nos conocemos mucho más y la verdad que estoy súper orgullosa del panel de mujeres que hemos conseguido, porque vamos, cada una aportando desde su perspectiva y desde su lugar, pero me parece súper interesante lo que habéis estado comentando. De hecho, si queréis empezamos ya a hablar de las preguntas que tenía. La presencia femenina en las áreas en las que estamos trabajando ya
prácticamente todas hemos dicho que es bastante baja. Entonces, si queréis comentar un poco, vale, es baja. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo porque esas mujeres no están? ¿Y qué aportarían? Al revés, ¿cuál sería la aportación de la mujer en esas áreas en las que no están? ¿Queráis intervenir? No sé si queréis, yo creo que, bueno, si miramos una vertiente directamente económica, el que la mujer se incorporara igualitariamente al sector tecnológico, los estudios nos dicen que supondría un incremento del 30% del PIB de los países de la Unión Europea y la creación de un montón de millones de puestos de trabajo. Eso ya de entrada a mí me parece suficiente motivo. Luego, además, también hay pruebas de que los equipos de trabajo diversos acaban generando muchos más beneficios para las empresas y si ya nos movemos, por supuestísimo, a una vertiente inclusiva, pues claro, es que no podemos dejar fuera a la mitad de la población. Podemos aportar muchísimo, entonces es que yo ya no me plantearía ni siquiera qué es lo que podemos aportar o lo que no. Es que tenemos que estar, es que si los puestos del trabajo del futuro van a tener y van a ser principalmente tecnológicos, si ahora hay una brecha salarial importante, imaginad qué pasará si no formamos parte de esos puestos de trabajo del futuro, ¿no? Pues yo creo que es que no hay otra, tenemos que estar. Sí, bueno, yo quizás para aportar al debate pues algunos datos interesantes sobre la productividad de los equipos cuando hay mujeres dentro. Es innegable y está más que demostrado, por ejemplo, ahora mismo recuerdo a un estudio de Alex Sandy del MIT, que hizo un estudio en el que reunió a estudiantes universitarios en grupos y los puso a resolver el mismo problema, pero siendo el problema de mucha dificultad. Y de ese estudio, pues, se derivaron que los mejores equipos de trabajo, los que consiguieron resolver el problema más rápidamente, fueron aquellos que estaban integrados por al menos 2 mujeres, de un grupo de 5. Y eso viene a demostrar lo que todos intuimos, y es que los puntos de vista femeninos y los puntos de vista masculinos difieren a menudo, y a la hora de resolver problemas en grupos de trabajo es muy importante tener todas las visiones encima de la mesa para poder seleccionar el mejor camino. Entonces es indudable que las mujeres deben de estar en puestos tecnológicos y en cualquier ámbito de la vida normal, no solo por la igualdad, porque nos merecemos estar ahí, sino también porque la productividad de los propios equipos aumenta. Y bueno, yo lo noto también en mis grupos de trabajo de clase, en el aula. Son pocas niñas y entonces siempre las intento distribuir y que no se junten en un mismo grupo de trabajo. Y además se lo explico así, digo, que es por vuestro beneficio. Que sepáis que tener un punto de vista diferente, porque es verdad, tenemos un punto de vista diferente por cultura, por tradición, por muchos motivos. Eso beneficia siempre al trabajo resultante en un grupo, siempre. Yo, por mi parte, bueno, estoy totalmente de acuerdo que es innegable las ventajas de tener equipos mixtos, ¿vale? No nos podemos centrar solamente en las mujeres, obviamente en este campo hay muchos hombres y es muy necesario que estén. Lo que pasa que sí que es cierto que a la hora de tener presencia femenina, pues como es tan escasa, muchas veces pues no nos beneficiamos de esa diversidad, ¿de acuerdo? En el área de ciberseguridad, pues es como os comentaba antes, o sea, si en el área de STEM la presencia femenina es muy baja, en el área de ciberseguridad estábamos hablando que en los últimos años representaba un 10%, representaba un 10%. Sí que es cierto que en los últimos 2 años estamos viendo un aumento, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, hemos pasado de un 10% a un 20%. Entonces, pues está muy bien. Y vemos que hay áreas específicamente, pues por ejemplo, dentro de la ciberseguridad, como puede ser áreas de inteligencia, áreas de resolución de incidentes y demás,
que la presencia femenina es muy escasa, pero que en los equipos en los que efectivamente hay presencia femenina tienen una sensibilidad hacia ciertas cuestiones que intrínsecamente a los hombres pues esa sensibilidad no la tienen o no tienen esa empatía hacia ciertas cuestiones tecnológicas o ciertas cuestiones de detalle, y entonces los equipos son mucho más fuertes, ¿vale? Entonces yo creo que ¿qué tenemos que hacer para que las mujeres estén ahí? Demostrar que se puede, o sea, el tener un role model, el que se vean a ese role model, dar más visibilidad a las mujeres que están ahí, porque muchas veces siempre se dice que cuando, pues en un puesto de trabajo, por ejemplo, cuando aparece una promoción interna a un puesto de trabajo, la mujer piensa que tiene que estar 200% preparada y el hombre con un 30% va para allá y dice yo soy el mejor, ¿vale? Entonces, esas barreras que nos ponemos, que muchas veces, como decía Silvia, vienen por estereotipos y vienen por cosas preconcebidas que nosotros tenemos o que nos ponemos sobre nuestros hombros muchísima responsabilidad, yo creo que es interesantísimo que podamos mostrarle al mundo que de verdad que las mujeres estamos en estas disciplinas, que podemos hacerlo, bueno, pues que personas normales como nosotras, como las personas que estamos en esta mesa hoy, lo han conseguido y que si nosotras hemos podido, cualquiera que venga por detrás con un poco de intención y un poco de ganas, lo puede conseguir igual, ¿vale? Y que no se permita a nadie que les pueda decir o que se puedan creer el tú no vales, no lo intentes, esto no está hecho para ti. Quiero decir que yo creo que a todas esas niñas que vienen empujando fuerte por detrás, lo que se les debería decir es inténtalo, no pasa nada. O sea, si llega un momento en el que ves que no era lo tuyo, cambiamos de chip, vamos a otra cosa y probamos otras cosas. Creo también que es un tema importante, sobre todo en España, el tema de no intentarlo por miedo al fracaso. Hay otros países que, como América, pues que una persona emprende o una persona llega, hace una cosa y fracasa, no pasa nada, es un aprendizaje y se valora ese aprendizaje. Aquí en España penalizamos muchísimo el fracaso. Entonces tenemos tanto miedo al fracaso y sobre todo las mujeres tenemos tanto miedo a quedar en mala posición que ni siquiera le damos la oportunidad de intentar esa cosa que tanto nos apasiona. Entonces yo les diría a todas esas niñas que no tuviesen ese miedo al fracaso. Todos hemos hecho algo que resultó que no fue lo que esperábamos, nos hemos levantado y hemos dicho, venga, por la siguiente. Y lo estamos demostrando. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es interesante también en que las nuevas generaciones lo vean claro y tengan esos estereotipos, los rompamos, ¿vale? Y mira, el otro día precisamente estuve en una charla que hablaban de que pues un hashtag que ponía el Grupo Santander a todo este tema de igualdad y demás, era vamos a hackear los estereotipos de ciberseguridad, ¿vale? O sea, vamos a cortarlos, vamos a romperlos y se acabaron. O sea, vamos a poner mujeres referentes y que no tienen que ser superwoman, sino tienen que ser mujeres normales que han llegado ahí. Entonces yo creo que eso es muy interesante para que haya más niñas o más jóvenes en este tipo de profesiones. Habéis dicho unas ideas que son súper interesantes. En primer lugar, es eso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo a entrar? ¿Por qué nos ponemos esas barreras? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Y qué podemos hacer para resolver esto? Para que no siga pasando. Pues mira, si eso sigo yo empezando, hay un estudio de la revista Science precisamente que habla y analiza por qué nos ponemos esas barreras, ¿no? Y es muy curioso porque lo que hicieron es mirar a qué edad empiezan a afectarles a las niñas estos estereotipos que les hacen verse que no son muy inteligentes. El problema es que todas estas profesiones relacionadas con la tecnología, las matemáticas, todo lo que tiene mates, se considera que es muy difícil. Entonces las niñas a partir de los 6 años empiezan a considerarse que no son lo bastante inteligentes. Les contaban, para medirlo, les contaban un cuento, tanto a los niños como a las niñas, sin decirles si el protagonista del cuento era un niño o una niña. Entonces, cuando tenían menos de 5 años, menos de 6, les contaban el cuento y asociaban. Si era una niña, pues la niña decía que la protagonista del cuento era una niña. Si era un niño, el niño pues se veía identificado y decía que el protagonista era un niño, porque veían que podían ser muy inteligentes tanto las niñas como los niños.
a partir de los 6 años, la opinión de los niños no cambiaba, pero la opinión de las niñas sí. Y dejaban de ver como posible que la protagonista del cuento fuera una niña, porque ya asumían que las niñas no eran muy inteligentes. Claro, si eso pasa con 6 años, imaginaros cómo va creciendo, ¿no? Claro, al cabo de años y años de pensar que no eres lo suficientemente buena, pues te lo crees. Entonces, si te dicen que para estudiar ingeniería tienes que ser muy buena, pues tú dices, pues eso no lo voy a estudiar porque yo no soy muy buena. Entonces, es fundamental cambiar esas ideas. Y precisamente es lo que decía Sara, para cambiar esas ideas hace falta mostrar ejemplos de mujeres que sí que lo han hecho. Y yo creo que también es muy importante que tengan ejemplos no sobre todo, de mujeres actuales y que no necesariamente sean súper inteligentes, súper triunfadoras, sino mujeres muy normales. Porque claro, si lo que siguen viendo es mujeres y referentes que claro, que son premios de no sé qué, pues todavía reafirma más esa idea, ¿no? De que, vale, sí, ella lo ha conseguido porque ella sí que es súper inteligente, pero yo no. Entonces, yo creo que es muy importante eso, que tengan referentes, pero mucho más cercanos. Además, lo que funciona muy bien es que tengan referentes, dijéramos, con poca diferencia de edad. Por ejemplo, si son niñas que están estudiando en primaria o secundaria, que vean a chicas que están estudiando en la universidad y que ya han tomado el paso. Y si son chicas que están en la universidad, que vean pues a mujeres que acaban de entrar en una empresa. Y a las que somos adultas, también, porque cuando empezamos a trabajar nos vuelve a pasar eso, que nosotras no nos presentamos a nada. Porque es que seguimos sin creernos que somos buenas. Lo del el síndrome de la impostora es total. Nosotras no somos lo bastante buenas. No nos consideramos, no nos presentamos, tenemos menos ascensos por eso. Entonces, como siempre lo más cercano posible a tu posición es lo que además los estudios consideran que te va a servir más y va a servir más a las niñas y a las adolescentes y a las jóvenes. Yo ahí me gustaría añadir que además de un role model, como decía Silvia, que sea cercano, que pues, charlas en los colegios con gente normal, o sea, te acercas a un colegio, pues por ejemplo Inspiring Girls lo hace mucho, de llevar a personas, no tienen por qué ser obviamente en materia de ingeniería, sino de cualquier cosa, porque la idea es, puedes hacer cualquier cosa, luego ya veremos si haces una ingeniería o no, pero lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Pero creo que también en el mundo en el que vivimos, el que ellas puedan ver la aplicabilidad de las ingenierías, la aplicabilidad real en la vida real, porque ahora mismo mucha gente se va por el lado más social de las carreras, ¿vale? El lado más pues humanitario, más social, más de ayudar. Y muchas veces cuando tú piensas en un teleco o en una informática dices, esto se está todo el día dándole a la tecla y aquí no ayudan a nadie, ¿eh? ¿Esto? ¿Qué voy a hacer con esto? O ya piensas en una ingeniería de minas y ya ni te quiero ni contar. ¿Vale? Que dices, pero si ya no hay minas, esto es lo que me están haciendo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la aplicabilidad de esas carreras, el ver que no, o sea, que sí, yo estudio informática, pero luego hago ciberseguridad, hago análisis de imágenes, hago muchas cosas, o sea, hago robótica, hago mandos de videojuegos para mujeres y hombres, o sea, que son cosas que muchas veces no te das cuenta cuando tú estás estudiando una carrera o pensando qué es lo que vas a estudiar. Entonces, darles el lado más humano a las carreras de ingeniería creo que también sería una labor de todos y todas para que cada vez hubiese más gente que se pensase el poder estudiar este tipo de carreras y de estudios, porque creo que falta un poco de humanidad o piensa la gente que falta un poco de humanización en las ingenierías y que son demasiado mecánicas, que son demasiado individuales, que son demasiado que no les ven la aplicabilidad para un mundo más solidario y más integrado. Entonces, pienso que además, que me parece fundamental el tema de los role models, también el que podamos ser capaces de dar luz y visibilidad a lo que hacemos realmente luego, una vez que hemos acabado esas carreras,
y que muchas veces ni se conocen ni se tienen, porque yo creo que cuando va un médico a hablar, o sea, todo el mundo sabe lo que hace un médico, ¿vale? Hay muchísimas especialidades, pero más o menos te lo imaginas con la bata ahí, con el bisturí, más o menos sabes lo que hacen. Pero luego cuando dicen, venga, hay que hacer una ingeniería informática, y se quedan así, estás delante de un ordenador todo el día, no hace nada más. Y ya está. Y te quedas con ese, ¿vale? Con ese estereotipo. Entonces también hay que darle esa vida más allá de lo que es meramente el estudio y ver esa aplicabilidad. Sí, bueno, yo coincido totalmente tanto con Silvia como con Sara. Irene hace muchas visitas a colegios y le gusta llevarse a alumnas de último curso para que en el instituto vean que las chicas que van a ingeniería son chicas normales y corrientes, con sus gustos normales y corrientes, y no personas introvertidas que están centradas o encerradas en sus cuartos todo el día estudiando. Y, en fin, en los institutos le tienen mucho miedo a las chicas de los institutos, le tienen mucho miedo además de la carrera, a la poca socialización que creen que se incluye cuando entras a estudiar una ingeniería, porque piensan que van a dejar de poder salir con amigos, van a tener que centrarse únicamente en los estudios, no van a tener tiempo para hacer cosas divertidas. Y bueno, hay que explicarles que una carrera de ingeniería tiene su dificultad, no es un camino de rosas, pero que por supuesto van a poder seguir teniendo una vida normal y corriente, y la mejor forma de que lo vean es ver a personas que están haciendo la carrera y siguen su vida normal y corriente. Y también es cierto que, al menos aquí en la Universidad de Sevilla, sí hemos detectado que las ingenierías que tienen más éxito entre las mujeres son aquellas que están relacionadas con ámbitos de cuidado. Por ejemplo, aquí en la escuela la ingeniería que más porcentaje de mujeres tiene es ingeniería química. Sí. Química porque, sobre todo por el cuidado del medio ambiente. Entonces, también es importante hacerle ver la aplicabilidad y, sobre todo, si las mujeres tienden a carreras que implican el cuidado de personas, en el caso de la salud o del ambiente, en fin, enfocarle la ingeniería como una herramienta para conseguir ese tipo de aplicaciones. Es decir, no solamente enseñarle aplicaciones puramente electrónicas o algo así, sino también que vean la aplicabilidad social de las mismas. Porque muchas veces, como decía Sara, la ingeniería se queda en aspectos tan técnicos que no le ven la aplicación social, y entonces pues, pueden sentirse rechazadas ante ese tipo de ingenierías. Y bueno, todas las ingenierías pueden ser aplicadas a ámbitos del cuidado, y intentar que las mujeres o las chicas que no tengan miedo a enfrentarse a ese tipo de retos, como estudiar una carrera de ingeniería, pues que no se vengan atrás porque no le vean un sentido social al mismo, que también existe. Y bueno, difícilmente vamos a conseguir pasar del 10 al 50%, o del 15 al 50%, pero el referente femenino es primordial. Es primordial que en los colegios, ya no en los institutos, empezamos en los colegios por lo que decía Silvia, ya a los 6 años están viendo que hay algo diferente, lo perciben de alguna manera. Y empezar desde el colegio a que vean a las madres que seamos ingenieras, pues que nos vean allí y que sepan que somos ingenieras. Y bueno, hay que actuar desde muy temprana edad, porque a veces ya en el instituto están tan condicionados que no logras convencerle de la realidad. Cualquier tipo de iniciativa, mientras antes mejor. Chicas, tenemos preguntas del público, lo que pasa es que las han mandado en otro lado y entonces yo no las estaba leyendo, así que las voy a hacer ahora, ¿vale? Nos están preguntando cuál es el número de alumnas en este tipo de titulaciones. Ya, pocas. Sí, el porcentaje, a ver, en general en ingeniería es inferior al 30%. En el caso concreto de España, estábamos en los últimos datos rondando al 20%. Pero si nos vamos a ingeniería informática, por ejemplo, que es la mía, estamos en torno, dependiendo, parece que ha habido un ligero incremento en los últimos años y hemos pasado del 12% al 14%. Pero es que lo de ingeniería informática es tremendo.
Es que en los años 80 eran un 30% de mujeres. Es que ha habido un descenso en picado. O sea, en el resto de las STEM no se ha descendido tanto el porcentaje de chicas, ¿no? De hecho, en otras ha ido subiendo un poquito, parece que se haya animado, pero en informática es que es tremendo. Dicen que una de las cosas que influyó fue el ponerle ingeniería, la palabra ingeniería delante. Cuando las titulaciones pasaron de ser licenciaturas y diplomaturas a ser ingeniería informática, desaparecimos. O sea, si ya éramos pocas, ahí desaparecimos. Entonces, nada, igual es que hay que quitar lo de la palabra ingeniería y poner el bio. Tú le pones, informática no tiene chicas, ahora pones bioinformática y llenísimo, porque es que llega a superar el 50%. Entonces, es muy, muy, muy llamativo que tengamos esos números tan significativos. Y bueno, a ver, hay peores, ¿eh? Es decir, tú te vas a otras titulaciones de ingeniería electrónica, eléctrica y demás, y todavía baja más. O sea que es que hay que hacer algo urgentemente. Hay que revertir esta situación porque no es normal. A ver, no se trata, que a mí algunas veces me lo dicen, ¿no? Dice, bueno, es que las chicas pueden elegir. No, no, nadie pretende obligarle a las chicas a que elijan lo que no quieren. Yo creo que lo habéis dicho al principio, o sea, tienen que ser lo que quieran ser y no sentir que no pueden ser algo, atreverse. Y les cuesta muchísimo, les cuesta un montón y bueno, pues es de esperar o sería esperable que fuera la misma proporción, ¿no? Es decir, lo lógico es que quisiéramos ser médicos o médicas en la misma proporción, pero sin embargo hay muchísimas más mujeres. En parte porque a nosotras nos enseñan a cuidar, es decir, ¿por qué buscamos, por qué es tan necesario señalar que desde aquí también se puede cuidar? Porque a las que nos enseñan a cuidar son a nosotras. Entonces, sí, comparto esa visión, es absolutamente necesario mostrar la vertiente social, de aplicabilidad social de las ingenierías, pero también enseñar a que tampoco hace falta, me refiero, que no hay ninguna obligación en que tengamos nosotras que ser las que cuidemos. Que si eliges una profesión en la que no cuidas a nadie, oye, pues también está fenomenal, que no pasa nada, ¿no? O sea que yo creo que hay que incidir también en la otra línea, que también pueden cuidar ellos y que hacen muchísima falta los cuidados, que es muy importante, pero que pueden cuidar ellos y podemos cuidar nosotras. Oye, si no cuidas, pues bueno, también te cuidas a ti mismo, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Tú estás feliz todo el mundo que te rodea. Exacto. Chicas, vamos a hablar un poco de cómo hemos vivido estos momentos de pandemia. ¿Qué tal vuestros trabajos? Ya la dificultad dando el triple salto mortal. ¿Cómo os ha ido? Bueno, si queréis empiezo yo en esta ocasión. La ciberseguridad se ha visto reforzada porque ahora está todo el mundo teletrabajando, con lo cual los malos han encontrado mucho más campo de actuación y los que trabajamos en el lado del bien, como quien dice, tenemos mucho trabajo por delante. Con lo cual, en nuestro caso, no solamente hemos visto, por desgracia, que las cosas iban bien, sino que han ido exponencialmente mucho mejor en el sentido laboral, ¿vale? Porque sí que es cierto que hemos tomado, pues la ciberseguridad ha tomado una relevancia ahora que antes te costaba un poco hacer entender, pues porque la gente iba, trabajaba, hacía su trabajo, volvía a casa, sí se conectaba al móvil y hacía ciertas cosas, pero no tenía esa dependencia tan brutal de las nuevas tecnologías y sobre todo, bueno, pues el año pasado a finales de curso, que además se sumaba con que ni siquiera había colegios o el colegio era online, ¿vale? Pues mucha gente también se veía sobrepasado con esto de no solamente tengo que estar yo en el ordenador, sino que es que además mi hijo también tiene que hacer las cosas en el ordenador, la otra también, el padre también, o sea, estamos todos conectados y aquí no tenemos ni un mísero antivirus, ¿vale? Entonces, bueno, pues que la ciberseguridad ha tomado sinceramente una relevancia importante y creemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo, sobre todo de cara al ciudadano de a pie, ¿vale? Para que sepa un poco responder a las nuevas necesidades
padres, madres, educadores sepan cómo orientar a las nuevas generaciones que vienen con un uso responsable y correcto de las nuevas tecnologías y de Internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues en nuestro caso la pandemia, pues, no sé, nos ha venido un poco bien en el sentido este de que no nos va a faltar y además se ha dado un salto exponencial en materia de nuevas tecnologías, de uso intensivo y demás, con lo cual eso tenemos que añadirlo al saco de la ciberseguridad porque si no lo vamos a hacer un uso intensivo mal, lo vamos a utilizar mal o lo vamos a utilizar de manera irresponsable o no vamos a saber las consecuencias, no con el objetivo de asustar a nadie, obviamente decir, oye, es que yo voy a tirar del cable por todo lo que me estás contando, sino que si no lo conoces puedes ser víctima de un fraude, puedes ser víctima de ciertas cuestiones que creemos que se pueden prevenir, ¿vale? Con algo de conocimiento, no hace falta ser muy techy ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que se puede prevenir ciertas cuestiones que son interesantes. Entonces, bueno, en el caso de la ciberseguridad, digamos que ahora está más de moda, sí, todo el tema de las nuevas tecnologías y de cómo las estamos utilizando. Sí, Sí, nuestras bueno, clases online. las clases online, como profesora de universidad, pues hemos sufrido esta pandemia de una forma bastante intensa. El pasar de clases presenciales a clases virtuales no implica solamente la virtualización de los contenidos, tiene que implicar un todo. El enfoque es completamente distinto, no se pueden hacer el mismo tipo de actividades, no se puede hacer trabajos en grupo de la misma forma con el que se trabaja en clase. Entonces, ha sido bastante intensivo el trabajo. Y bueno, luego también el hecho de tener que dar las clases desde tu propia casa, rodeado de tu familia. Los que tenemos hijos, yo tengo 2 niñas pequeñas, una de 10 años y otra de 5, pues necesitan estar atendidos. Y no se trataba solamente de tu poder dar clases físicamente, sino que a la vez tenía que estar atendiendo a tus propios hijos. Y bueno, ha sido divertido porque había días en los que me tenía que ir a dar la clase al balcón, porque ya no había sitio en la casa donde no se escuchara a una chillar, a la otra jugar con los amigos y, en fin, fue bastante intenso. Y bueno, ahora mismo la semipresencialidad pues está teniendo su parte buena y su parte mala, en fin, vamos a ver cómo acaba esto. Y bueno, ha sido difícil compaginar la vida laboral con la vida personal, ha sido muy difícil. Pero bueno, de todo se sale, vamos. Mejor o peor hemos salido. Yo creo que al final los profesores en el ámbito universitario hemos hecho un esfuerzo tremendo para sacar adelante las asignaturas, los exámenes online, exámenes de 200 alumnos, con 2 profesores vigilando por la red. Vamos, ha sido muy intenso. Pues sí, Sí, yo también he estado en ese caso y la verdad que nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, pero también nuestros alumnos, la Sí, verdad, lo han dado todo. Yo tengo que decir que además me cogió dando animación 3D, que eso requiere un ordenador bastante potente para poder ir renderizando y todo. Bueno, pues cada uno se fue buscando donde fuera, si no lo pedíamos a la universidad, si no no sé qué, y estaban siempre ahí preguntándome muchísimo, incluso muchísimo más uso de las tutorías de lo que tenía antes. Y al final ha sido una experiencia muy dura, sí, pero muy gratificante a la vez, de ver todo lo que ellos me estaban dando y de lo que les podía dar a ellos. Así que también tiene su parte positiva. sí, Sí, yo saber. creo Esto que... queda ya Ah, perdón. Silvia. No, no, si quieres añade eso y ya después podemos dejar como la Sí, idea de lo que quiere yo cada una. solo me gustaría añadir que sí, creo que tanto para el sector TIC en general como para la educación, a pesar del reto que ha supuesto, yo creo que hay que afrontarlo desde el punto de vista de una nueva oportunidad por mejorar el sector y por mejorar la educación. Pero creo que también ha habido una parte complicada y es el crecimiento de las desigualdades. Es decir, quienes no tenían esas posibilidades de acceso a la tecnología, que han sido pues los hogares más desfavorecidos y
nuevamente las mujeres en muchas ocasiones ha afectado más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo creo que teníamos la sensación de que en todos los hogares teníamos acceso a las tecnologías y no ha sido así. No, claro. Hemos tenido que compartir los dispositivos, los elementos disponibles y hay muchos hogares que han quedado fuera. Y esa distancia tecnológica entre quienes tenían posibilidad y quienes no supone una brecha enorme, porque es una brecha ya para las propias relaciones sociales, para el trabajo, para la educación, para toda la familia, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en esa línea porque siempre que hay una crisis pasa lo mismo y es que bueno, pues los sectores más desfavorecidos todavía sufren más y yo creo que en ese sentido hay que poner especial cuidado. Como anécdota, por ejemplo, pues las mujeres han descendido enormemente el porcentaje de publicaciones. Ha aumentado en general, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, me refiero de media, pero en el caso de las mujeres, respecto al año anterior, hay un descenso del 30%, mientras que de media había un incremento total del 30%. Es decir, los hombres han publicado un 60% más y nosotras un 30% menos. Yo creo que uno de los ejemplos de los que precisamente porque los cuidados recaen más sobre nosotras, ese desequilibrio se ha visto también más agravado. Entonces yo creo que ahí hay que también trabajar para que no se produzcan estas diferencias. Sí, es muy interesante lo que acabas de comentar, la verdad que tienes totalmente la razón. Em, a ver, si es que en verdad tenemos como para hablar un día entero, deberíamos hacer un IE Cubo Day nuestro, porque no hemos Sí, contestado todo el las día. preguntas. No te crees que os voy a llamar, ¿eh? Si me dais permiso, organizamos y hacemos una jornada entera, porque tenemos todavía muchas preguntas aquí, pero no nos va a dar tiempo de responderlas. Solamente deciros si queréis dejar a lo mejor un mensaje final, que es lo que quede claro, y ya lo dejamos aquí. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Mi mensaje final va a ser muy simple. Si quieres, puedes, ¿vale? Entonces, yo creo que a todas esas niñas, mujeres que están viéndonos, yo las animaría un montón a que lo intenten, ¿vale? Y que no tengan miedo de pedir ayuda a otras mujeres o a otros hombres de su entorno o de otros profesionales, que no tengan miedo de intentarlo y que, bueno, pues que estamos, que como sociedad nos tenemos que poner al día, como decía Silvia, no dejar atrás a nadie y que esta nueva era que parece que está comenzando con una gran representación de las nuevas tecnologías y ya antes era importante, ahora ha tomado una relevancia muchísimo mayor, que como sociedad tenemos que estar a la altura y poder llevarnos a todos hacia arriba y que todos podamos crecer y todos podamos aprender y que por supuesto las mujeres tienen que estar ahí. O sea, que es también nuestra responsabilidad hacer que cada vez más mujeres estén ahí y que no se queden atrás tampoco. Sí, bueno, exactamente lo mismo, que no tengáis miedo, que si queréis hacer un máster que lo hagáis, que os lancéis a hacer doctorados, que os lancéis a ser directoras y que la sociedad no se puede permitir no tenernos en esos sitios. Tenemos que estar por el bien de todos. Pues bueno, yo coincido con lo que habéis dicho y solamente me gustaría añadir una cosa. Y es que para conseguir eso necesitamos a ese otro 50%. Necesitamos que seáis nuestros compañeros, que nos apoyéis y que este camino lo vamos a recorrer todos juntos y juntas. Esto no es una cosa de mujeres, esto es una cosa de toda la sociedad y para lograr acabar con estas diferencias y conseguir una sociedad mejor tenemos que hacerlo entre todos y todas.
Yo creo que ya esto ha sido una frase perfecta, un colofón genial. Muchísimas gracias a las tres por haber participado, he aprendido muchísimo y ya os digo que estaremos en contacto para organizar cosas, ir a los coles y responder a todas estas preguntas que se nos han quedado en el aire. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros, espero que eso, que os haya interesado y cualquier cosa que necesitéis, tenéis cualquier duda, podéis contactar, que estamos encantadas de ayudaros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, y gracias. animaros si queréis ser voluntarias de Girls for STEM, que Meteros en WIE. sí, en WIE también, por supuesto, que estamos ahí. Sí, todas juntas ayudándonos, haciendo cosas juntas. Eso, que la colaboración entre todas las iniciativas es súper interesante y súper importante. ¿Verdad? Sí. Venga, chicas, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a todas, enhorabuena. Ha sido un panel muy interesante.